Hola, hola, ¿cómo están? Muy buenas tardes, bienvenidas y bienvenidos. ¿Cuál es esa? 31 minutos que ya no te tocó esa generación a ti. ¿Cómo que no me tocó? Oh, sí, no sabemos, Jonathan. Sí, por supuesto. 31 minutos vivan los medios públicos. Sí, chileno. Pero nos ponen nada más la musiquita, no donde cantan. Ah, es que después es muy larga la muy larga. letra, sí. Oigan, pues estamos muy contentos porque miren nada más qué elenco tenemos. Mi querida Arlene, ¿cómo estás, Arlene? Muy bien, gracias. Un placer estar aquí con ustedes. Mesa de lujo. Mi querida Malinali, la de casa. Querida Malinali, ¿cómo estás? Bien, aquí muy contenta igual de estar con todas ustedes. Y mi querida Sandy, ¿cómo estás, Sandy? Contentísima y triste a la vez, pues por el pleitazo que hubo en Atypical, que ahorita le vamos a platicar. Sí. Pero Bueno, ahora antes de que resulta empezamos el programa estábamos sí, viendo el chismecito. qué personaje era cada quien de la comentocracia. Si fuésemos Atypical, ¿quiénes seríamos? ¿Quiénes Sin seríamos? duda, No me digas que a la Raki, por favor. nuestro Ciro. No es... ¿Tú quién, Sandy? Desde Tú que dijiste ya- a alguien. ¿Tú quién? Yo me quedo con la Zabaleta, ¿no? Para echar el drama. Pero no es de Atypical, pero es... Sí, Pero, o sea, bueno, tiene las de mismas de opiniones. todos, ¿verdad? De todo ese costal, Sí, ¿no? Ajá. Sí, para nos ser podrían incluyentes, invitar. para ser Sí. incluyentes de toda Yo, la comentocracia. ¿Tú yo quién? Laurita Zapata, por supuesto. Oye, que Ah, Laurita sí. Zapata ya se peleó Pues con es la que ese es Raki. el chismecito que ya rompió relaciones muy triste, ya se despidió de Atypical TV. Pero La se salió mal, ¿no? Más bien la Salieron despidieron. mal, salieron Pero ¿por qué mal. terminó su relación? Aparentemente se amaban, ¿no? Pues Sí. se acusa censura. ¿A poco sí En censura? Atypical No, es TV, lo más democrático es imposible. Se acusa Sí, ¿no? censura. Pero ella sí declaró algo en contra de Atypical y de Carlos, Sí, ¿no? En un podcast. En otro espacio fue a hablar, como Ah. dijo, ya saben que las palabrotas que se avientan las Raki, pues fue a hablar pura basura de ellos y pues la cortaron y pues ella muy triste fue a despedirse y dijo que le dolía mucho la salida de ese espacio y Sí. que los iba a extrañar. Y nosotros también la vamos a extrañar, la verdad. La verdad, Lo que sea de sí, cada era quien. Era que siempre nos da mucho de qué cliente, Lo que sea de cliente cada frecuente quien, de sí, acá sin duda. y pues le pateó la jaula a la A perra la equivocada. Oigan, pues ya, vamos a empezar con las absurdas a la carta. Discusión en la prensa escrita, en la radio, con mis queridos y admirados y de alguna manera maestros Enrique Krause y Héctor Aguilar Camín, que coinciden en que ha muerto la democracia en México, un poco tomando el discurso de Ernesto Zedillo, muy reflexivo, por poder, por el resultado de las elecciones, por la sobrerepresentación, por la reforma al Poder Judicial, por todos los temas que conocemos bien. Y yo les he dicho, ¿por qué entonan un requiem? ¿Por qué hablan de la muerte de un sistema, de un modelo, de una democracia, y no de lo que yo creo que ocurrió el año pasado y ha ocurrido en este, que es la derrota de un proyecto político en un momento dado? Las derrotas no son eternas. Por más debilitado que se vea el proyecto político opositor en este momento, ¿quién dice que no va a resurgir? A lo mejor dentro de 2 años, a lo mejor en 4, en 6, en 8. Ay, ternurita. Ternurita, Tiene como la pues. nostalgia de que las cosas del pasado regresen y dice que en 2 años, en 4 años va a regresar el régimen. Yo creo que por el bien del país, un régimen como el que derrotamos el 1 de diciembre de 2018 es inmoral que regresara un régimen y un sistema como el que Ciro está diciendo que tiene que regresar, Arlene. Sí, además de que de boca de quién vienen estos anhelos y comentarios acerca, por ejemplo, de la democracia, ¿no? De cita a Zedillo para hablar de la democracia, que ya sabemos que fue quien entregó la presidencia y que además, pues, no significó para nada la transición a la democracia, ¿no? Por otra parte, también dice de Krause, ¿no? Este personaje, maestros, dice. sus maestros, estos personajes que se han dedicado a, desde el posicionamiento de intelectuales, a construir una visión de país que solamente protege sus privilegios, esos a los que anhelan tanto regresar, ¿no? Entonces está hablando de un pasado que solo los beneficiaba a ellos y que como el pueblo ya está muy consciente, muy empoderado, no les ha permitido regresar, ¿no? Pero siguen tratando de manipular esta versión de el supuesto retroceso o muerte de la democracia, ¿no? En este momento, y ahora también hablan de que se debilita, ¿no? El proyecto de la Cuarta Transformación y que ahí, en esos momentos, es donde la oposición puede resurgir.
surgir, pero creo que no le han avisado en qué México vive. Sí, eso es muy importante. Claro, es muy importante lo que mencionas. Él está tratando de recuperar como esta esperanza de que regresen este viejo régimen, de que alguna de sus estratagemas que están planteando les funcione, ¿no? Cuando realmente, lo decíamos la vez pasada, no han entendido que este proyecto que hoy está transformando México viene de muchos años atrás, viene de un trabajo que hizo Andrés Manuel López Obrador y que continúa con la presidenta de muchos años atrás. Es una lucha histórica, una lucha colectiva histórica, Uh-huh. ¿no? Entonces, bueno, primero que nos presenten qué proponen para saber cómo piensan recuperar entonces el país que ya perdieron. Es que él habla de esa democracia, ¿no? Dice esa democracia, de ese sistema, pues exactamente eso es lo que están anhelando. El fraude electoral, Claro. la corrupción, El dedazo. el empobrecimiento de la mayoría mientras unos cuantos se hacen ricos. Yo no encuentro otra forma, Malinali, de explicar qué es lo que está anhelando Ciro, que no es que regrese el México de unos cuantos y no el México de lo colectivo, el México que pone al centro al pueblo. A mí sí me parece interesante, ¿no? El que lo esté planteando de esta forma, con este anhelo, con esta esperanza, porque pues la esperanza muere al último, pero sí creo que, como dice Arlene, está hablando o está dando este argumento sin entender lo que está sucediendo en el México profundo, sin entender de lo que está pasando el México de a pie. Como tampoco nunca les ha interesado estar al nivel del pueblo y bajar al pueblo a escucharlo, a entenderlo. Por eso es que pueden hablar de estos escenarios en donde en 2 años o en 4 años piensan que pueden regresar. Sí, justo como dicen ahí en la red social que es X, ¿no? Que les hace falta salir a tocar, a pisar pasto, ¿no? Algo así, a tocar pasto. Les hace falta barrio. Sí, no, o sea, más bien les hace falta bajarse, bajarse de esta realidad en la que ellos se autoperciben como comunicadores serios, como profetas de la verdad, como todo lo que no son, ¿no? Sobre todo eso y esta visión de que antes estábamos mejor, ¿no? Definitivamente creo que el proyecto de nación en el que hoy nos gobierna, que hoy transforma el país, no solamente es un proyecto de nación que esté construido desde quien lo conforma o desde quien lo hace, ¿no? Desde quien lo ejecuta más bien. Sino, como bien decían todos aquí, es un proyecto de nación que nos ha cambiado la forma incluso de autopercibirnos como mexicanos, en nuestra mexicanidad, ¿no? Esa capacidad que ahora tenemos de defender la soberanía a toda costa, ¿no? Eso, a nivel de cómo nos conforma como individuos, es incluso un cambio, ¿no? Y creo que ellos no lo perciben, no lo ven, no lo van a ver probablemente, no o no quieren verlo, más bien. Sí, Sí lo ven, pero no lo van a aceptar, ¿no? Porque es el empoderamiento del pueblo, algo que no les conviene. Y yo creo que eso es lo más poderoso que ha traído consigo, entre un montón de otros logros, sacar a 13 millones de mexicanos de la pobreza extrema, que, como dije en algún momento, es un nivel de pobreza que por supuesto no les es familiar, ni conocen, ni les interesa conocer, pero que está a la vuelta de la esquina de todos nosotros, ¿no? Que cualquier persona que somos trabajadores, trabajadoras, estamos más cerca de ser una persona a lo mejor en situación de calle que de ser Salinas Pliego, ¿no? Evasores fiscales y explotadores. Son justo esa clase, la clase trabajadora, la empobrecida. Exacto. La que se empobreció en ese periodo. Entonces, perdón, déjame terminar. Sí. Es por eso también que todas las personas que creemos en este proyecto, pues nos seguiremos sintiendo identificados con ello, y por eso no va a desaparecer en 2 años, no va a desaparecer en 4 y no va a desaparecer ni en 10. Sí, porque no depende ya como de un partido político, Exacto. sino depende de, como tú decías, ya una identidad de pueblo. Exacto. Que no impulsará ningún proyecto que sea en contra de sí mismo. Y creo no tiene sentido. Que a esto que muy encarecidamente la comentocracia le ha llamado la polarización, simplemente es un ejercicio de politización de quienes siempre estuvieron abandonados y de que incluso ese derecho de estar politizado se nos fue negado, ¿no? Durante 90 años. Que eso es hasta un tema de dignidad, Exacto. de dignidad humana. O sea, nos ponemos a ver lo que era el salario mínimo. ¿Realmente se podía vivir con un salario mínimo? De 75 pesos. Dime, si tú podías, ¿no? Decían, es que se mide en kilos de tortilla, ¿no? Bueno, ellos vivían con eso
Entonces, menciona a estos intelectuales orgánicos, ¿no? Sus maestros, porque obviamente eran una élite de Mis maestros. tecnócratas, tus maestros. Bueno, mis maestros, dicen Tus ustedes. maestros. Pero es que ustedes, sí, justo es ese punto también de no reconocer que la derrota del 1 de diciembre de 2018, cuando toma protesta Andrés Manuel, también es una derrota de los medios de comunicación. Claro, es una derrota hegemónica. de los Por la intelectuales orgánicos. Es una derrota de todo ese conjunto que formó parte o forma parte del régimen anterior. Y entonces por eso es que para él se le hace muy fácil decir, no, pues van a regresar en 2, 4 años, porque no está viendo la revolución de las conciencias que hubo en este Exacto. país. Y que la gente ya no está dispuesta a tener la vida de miseria que pretendía darles el gobierno, y que lo que hoy se consiguió también es producto de luchas colectivas, y que estos derechos que hoy son garantías y constitucionales Constitucional, sí. fueron también logros de movimientos sociales, ¿no? Y que la gente no va a soltar, ¿no? Claro, claro. Que sí. fueron logros de movimientos sociales acompañada de una profunda voluntad política que hemos visto desde el 2018 también. Sí, no, por supuesto. Bueno, es que yo creo que el movimiento que llega en el 2018, antes que político electoral, es un movimiento social, Claro, sí. ¿no? Primero O sea, también. desde que empieza la lucha de Andrés Manuel con las comunidades indígenas, hasta que, bueno, cuando pasa siendo incluso presidente del PRD, después candidato a la presidencia, bueno, jefe de gobierno, candidato a la presidencia con el robo de 2 elecciones y después presidente. Es decir, este movimiento que hoy gobierna no inicia como un partido político, como una oferta político-electoral nada más, sino que justamente va Recolectando las necesidades. exactamente del pueblo, varios los movimientos sentires de la nación. Sí. y de varios movimientos de trabajadores, de las mujeres, de estudiantes, de todos los que en algún momento han alzado la voz en este país, ¿no? Y que fue de esta manera muy humana y muy orgánica que realmente lo hizo Andrés Manuel, el acercarse a todos los círculos sociales, a Sectores, sí. todos los sectores, y que, pues bueno, penosamente trataron de replicar personajes como Xóchitl Gálvez, Claro. con este Ah, juego pero de la indígena. Muy chafa esa caricatura, ¿no? Exacto, y Para que llegar realmente a esas minorías no lo que han no les logrado. importan, ¿no? Sí, que nunca lo lograron. Claro, no, porque a Xóchitl Gálvez quien la despreciaba más era la Eran élite. dentro del PAN, claro. Era dentro del panismo. Era Ese panismo nunca sí, votaría claro. por alguien como Xóchitl Gálvez, Esa en realidad. construcción de la mexicana que quisieron hacer con Xóchitl Gálvez reflejaba el profundo clasismo, racismo que tienen hacia la Exacto. propia cultura. No Sí. saben Exacto. ni cómo acercarse al pueblo, que terminaron con esa botarga rara, ¿no? Sí. Hicieron una caricaturización de lo que ellos pensaban que Era representaba Al Andrés pueblo, Manuel, o ¿no? al pueblo. Y sobre todo de lo que pensaban ellos que representaba la cercanía al pueblo, ¿no? Pensaban que porque una figura política era cercana al pueblo, pues tenía que ser pues un payaso, ¿no? O una payasa. O incluso, sí, Mali, sí. una manera de vestirse, porque recordemos cómo salía Xóchitl con los huipiles, ¿no? Con estos vestidos típicos, tejidos, creyendo que de esta forma iba a engañar, pero ahora sí que como diría, te conozco, guachinao, Sí, no, aunque claro. vengas revolcado. Oye, y ahora ya su glow up. Ya es influencer. Ahora ya Sí. está en su era Fit. pilates Es Xochitl. verdad. Sí, Sí, bueno, la vimos en el Gálvez. gimnasio haciendo Sí. ejercicio. Está bien, porque es Está bien, que se mantenga El ocupada. deporte es vida. en otra tiene cosa que no hacer. sea política. Que se mantenga Algo tiene ocupada en que otra cosa hacer que no con sea la su política. El deporte es vida. Oye, Sandy, tú nos traes algo que pasó con Salinas Pliego, que sigue desatado en sus redes Ay, sociales y que, sí. bueno, pues está aprovechándose de las tragedias, ¿no? Sí, pues fíjense que a todo lo contrario a una visión humanista, una visión sensible de lo que es el pueblo mexicano, pues este señor que, bueno, miren, yo les voy a ser sincera, yo lo pensaba entre traerlo o no, pero más funada ya no puedo estar por esa empresa, así que lo diré abiertamente. Pasamos en nuestro país una tragedia nuevamente con este desastre natural del desbordamiento del río Cazones, que afectó pues parte de Veracruz, entre ellos Poza Rica, y creo que nadie puede ser ajeno a una tragedia como la que se está viviendo. Creo que si no tienes una opinión buena, lo menos que puedes hacer tú como personaje público es cerrar el pico, ¿no? Cosa que este señor no lo hace, y les voy a pedir ahí en cabina que me apoyen con el tuit que él pone, bueno, más bien el posteo desde su X. Desde X. Dice, disfruten lo votado, ¿no? Disfruten lo votado, aquí, así Poza Rica, Veracruz. Sí, que está inundado. Ahí Es una está. imagen de Ajá. cómo está inundado Poza Rica, y arriba él pone pues un meme de burla, donde Burlándose. están los Simpson ahí bailando, disfruten lo votado, disfruten lo votado.
es una burla Así es. hacia la gente que está sufriendo, como si esa tragedia hubiera sido provocada, ¿no? Claro. Por el gobierno o por los gobiernos. Él toma esta tragedia pues y lo pinta de política con una clara visión pues mala, malvada, o sea, malsana lo que está haciendo, ¿no? No puedes tomar una tragedia. Hay personas que perdieron su casa, personas que perdieron todo, que se les está brindando la ayuda pues muy, de una manera pues muy trabajosa, porque también entrar al lugar ha sido un reto. Claro. Sí. Y que este señor venga y ponga eso, pues yo diría, disfruten lo votado, pague lo debido, ¿no? O Que sea, la presidenta misma se lo dijo, ¿no? Sí. O sea, cuando empezó todo esto, ella dijo, bueno, pues ayudaría bastante que pagaran los 74,000 millones de Con pesos eso que le ayudaría debe al mucho. pueblo de México. Puede ayudarse, supuesto. sobre todo en este gobierno, en donde los impuestos claramente sí se ve que están distribuidos en el pueblo con ayudas directas, ¿no, Arlene? Claro, además, bueno, como siempre, este personaje demostrando el nivel tan ruin al que siempre va a llegar y va a seguir llegando, ¿no? En esta también intento desesperado por tratar de seguir convenciendo a ese nicho perdido de personas que todavía lo apoyan y que le permite que una deuda, que como lo dijo la presidenta, no se politizan, se pagan, pero que este tipo de situaciones le permiten que juegue con el discurso político y que siga atacando al gobierno de la Cuarta Transformación por cualquier cosa que, digamos, salga del rubro que si bien es es una necesidad que el gobierno atienda estas circunstancias y que lo está haciendo de una manera pronta, pues este señor lo va a seguir aprovechando para, en primer lugar, burlarse de las personas que confían en la Cuarta Transformación, que son personas a las que él desprecia, que las llama morenacos y que las llama de una manera tan despectiva, porque como él asocia a Morena con los pobres y como siempre son los pobres los que más sufren en estas tragedias, para él es un jactarse, ¿no? De que él tiene razón de la derrota de la Cuarta Transformación, pero solo vemos o sea, qué bueno que todavía no le censuran Twitter, qué bueno que se sigue exponiendo como ese personaje que desprecia al pueblo, al que pretende o al que medio levantaba la mano para gobernar. Sí, su calidad humana, ¿no? Destrozada de este señor Mali. Sí, o sea, creo que Salinas Pliego no solamente tiene, pues sí, ya sistematizado el odio, no solamente hacia morenas, ¿no? Sino creo que es una persona que odia sistemáticamente a todo lo que no se parezca a él, ¿no? A todo lo que no se vea igual que él, a todo lo que no desayuna en los lugares que desayuna él. El nivel económico que él exacto, tiene. ¿no? O sea, creo que más allá como de decir, bueno, odia a Morena o odia lo que representa la Cuarta Transformación o lo que representa el proyecto de nación de la Cuarta Transformación, creo que él es una persona, pues sí, que es sumamente clasista, o sea, sumamente clasista, es un misógino también, lo hemos visto en varias de sus expresiones, pero sobre todo quiero poner aquí en la mesa que a mí lo que más me entristece es que, bueno, figuras como él, pues hemos visto muchas a lo largo de la historia de nuestro país, pero aquí creo que lo importante es sí justo como que apelar a la revolución de las conciencias y siempre dejar, o sea, hacer el llamado a la audiencia, ¿no? De que tenemos que estar a tener estas pláticas en casa con la gente que nos rodea, de que no podemos permitir que una figura que odia a México, que odia a los mexicanos, porque la mayoría de los mexicanos somos personas que pertenecemos a la clase trabajadora y que aparte de lo que tiene, lo tiene a través de un sistema de explotación y de endeudamiento a la clase trabajadora, Sí. ¿no? Y bueno, y sin pagar impuestos. Y además Claro. es un evasor fiscal. Por Exacto. ejemplo, el medio que recibió lo recibió a través también de una concesión. Claro. Entonces, él realmente Es una no es privatización. exacto, no Primero. no representa el trabajo, ¿no? Igual veía como un clip hace 2-3 días donde le decía, es que si ganas 8,000 pesos, creo que decía, o 6,000 pesos, no sé qué, pues es señal de que no estás lo suficientemente preparado, algo así decía, ¿no? Como que no te has esforzado en prepararte lo suficiente para salir a la vida y ganarte la vida, ¿no? O sea, y ser millonario. Y creo que justamente estos discursos de la meritocracia, del echaleganismo, pues son ellos. O sea, por ejemplo, Salinas Pliego es quien peor los representa, porque él jamás ha tenido que salir de su casa, me imagino yo, a las 5 de la mañana desde una periferia a transportarse 2 horas en el transporte público y cumplir una jornada de más de 8 horas y luego volver a casa otras 2 horas, Sí. ¿no? O sea, viene de una familia que tenía empresas, de ninguna forma
al nivel de ser el de los personajes más ricos Claro. del país. Eso sucede cuando Con le la- entregan una empresa pública, se privatiza y él empieza a hacer de ahí su fortuna. Yo solo sí quisiera hablar con respecto a Salinas Pliego del imán de odio que logra convocar Salinas Pliego. O sea, sí se convierte en un personaje que puede convocar al odio Sí. de la gente. Sí, porque claro. no es alguien que esté ignorado en las redes sociales. O sea, no es alguien que diga y que lo dejen ahí solito hablando solo. Y que tiene un gran espacio mediático que utiliza a diestra y siniestra. No, porque ese odio que él tiene, como lo dice Mali, es un odio que por supuesto le ordena a sus conductores, a sus reporteros, para que lo repliquen en una a sus concesión del matraqueros. Estado. Espacios. Sí, Por ejemplo, literalmente. a Lili Telles en el Senado, ahí la tiene también reproduciendo estos mensajes Sí, de porque odio. tiene muchísimas personas Claro, en todos lados, diferentes en el espacios. legislativo, Y que la bueno, gente hasta en que- en los gobiernos. Y la gente que lo sigue, realmente, pues que yo haría un llamado también a que se ubiquen, o sea, en qué posición económica está él y en qué posición está pues toda la clase media y la gente trabajadora que tienen como esta fantasía que pertenecen a una clase como él y realmente no lo son, ¿no? Realmente pertenecen acá al pueblo, entonces Exacto. Y que ubíquense. nunca van a poder ser como él. No. Porque además en este México nuevo ya no hay un México de unos cuantos y de Claro. unos privilegiados. O sea, él logró ser lo que es justamente porque era un México de unos cuantos, de una oligarquía que se creó para fortalecer a 30 familias y empobrecer a la mayoría. Ese México ya no existe. Entonces jamás vamos a poder permitir de nuevo que una persona se Exacto, enriquezca de esta forma tan Absurda. tan grotesca Sí. del dinero público. Claro. Sí, por eso es además que se le está cobrando los 74,000 millones de pesos. Nosotros lo que podríamos decir es que vamos a disfrutar lo votado cuando la pague. Suprema Corte de Justicia por fin haga que pague la cantidad de miles de millones de pesos que le debe a la hacienda pública. Pero bueno, tenemos más de Ciro Gómez Leiva, porque lo entrevistaron en Atypical, por eso es que hoy traemos más a Ciro, Sí, porque ya también fue ya como una se unió a la estrella de familia Atypical. Atypical. Sí, sí, sí. Y entonces, bueno, vamos a ver lo que dijo en este video, porque miren, no superan las votaciones, no superan el triunfo de la Cuarta Transformación No se lo en las explican. urnas, y no se lo explican. Exactamente, vamos a verlo. Según las encuestas de salida, y ahí coincidieron todas, ¿por qué la clase media votó 6-4 por Claudia Sheinbaum? ¿Por qué las mujeres votaron 2 por Claudia, 1 por Xóchitl? ¿Por qué los primo votantes, los jóvenes de entre 18 y 20 años que votaron por primera vez, votaron 2 por Claudia y 1 por Xóchitl? Vamos a revisar, vamos a tratar de comprender lo que pasó. De verdad, no se explican por qué las clases trabajadoras, las clases medias o lo que signifique eso de clases medias, votó por un cambio y por un proceso de transformación. Lo acabas de decir tú, Mali, en el bloque, bueno, en el video anterior. Es una clase empobrecida, una clase que durante cuántos años no subió y no aumentó el salario mínimo, que no alcanzaba ni para lo más básico, que se convirtieron los trabajadores en esclavos de las transnacionales con pagos verdaderamente ridículos, prácticamente a nivel de esclavos, sin derechos realmente adquiridos. Y me parece que esta parte de preguntar por qué la gente votó y optó por otro país, Ajá. me parece que es o de una gran ignorancia o de verdaderamente una torpeza en donde no aceptan que México realmente cambió con un proceso de transformación que hoy sí está beneficiando a las grandes mayorías. Y que incluso él menciona, ¿no? A ver, hay que analizar, hay que ver qué pasó, ¿no? Pero es gracioso porque lo analiza pues desde su óptica, desde lo que ellos perdieron, ¿no? No lo analiza realmente Lo analizan como perdedores, ¿no? Claro, no realmente desde lo que el pueblo decidió bajo una democracia. Y realmente bajo lo que rompieron también, lo que rompimos, que diría Denise Dresser, las cadenas, ¿no? Nos volvimos a poner, dice Exactamente, que nos volvimos a poner. Entonces, claro, él analizándolo desde su óptica, perdieron demasiado, ¿no? Porque en primera, pues perdieron estados, perdieron gobernaturas, perdieron Bueno, partes de poder. perdieron hasta al Congreso, algo Perdieron que el parecía Congreso. imposible, lo de las mayorías calificadas. A mí Entonces, lo que... Y el poder económico, además, que tenían los medios de comunicación. Ciro Bueno, el tiene privilegio de mucho no que pagar perder. impuestos, el privilegio de Sí. regresarle los impuestos, todo eso. Pero a mí sí me llama la atención algo, que es como si estos personajes estuvieran concentrados en la cuestión electoral
y que siguieran concentrados en eso, en entender qué pasó en las urnas. A mí me acuerdo mucho que en el 2006, cuando Andrés Manuel le hacen el fraude electoral, sí quedamos como en un momento en donde había una lucha social en las calles, pero después inmediatamente era como, vamos a organizarnos para cambiar las cosas. Y entonces planteamos un proyecto, planteamos todo un programa de rescate para el país. O sea, se empezó a organizar la oposición en ese momento comandada por Andrés Manuel y por eso tiene el fruto que tiene en 2018. Pero ellos se quedaron ahí en las elecciones. No entienden eso básico. ¿Qué era lo que le reclamaban a Andrés Manuel? Es que él se fue a cerrar Reforma y así va a ser con todo en el país. Y les cayó la boca y dijo, a ver, yo me voy a hacer mi trabajo a todo el país, a que conozcan mi proyecto. Y regresó y él dijo, me daban por muerto. Sí. Le vuelven a hacer fraude en el 2012, pero llega muy fuerte en el 2018. Creo que lo que más les duele es que, a ver, teniendo a 3 partidos, ¿no? A 3 partidos funcionando en pro de la oposición. Teniendo a todos los medios hegemónicos a su disposición, teniendo toda la inyección de capital de justo empresas como las de Salinas Pliego, ¿no? Sí. Aún así no pudieron ganar. ¿Por qué? Pues porque lo nuestro se trata de dignidad. Porque justo el cómo nos hemos percibido y poner los temas que nos afectan a las mayorías al centro, y no solamente ponerlo al centro en una cuestión de debate o de discusión, sino de políticas públicas reales sí. tangibles, sí. de programas sociales que se entregan sin intermediarios, por ejemplo. Sí, que te llegan a tu tarjeta directamente. Exacto. Es lo que ha hecho que la gente crea en el proyecto, que lo defienda y que siga votando por él. Porque no solamente es una cuestión de cómo también cada vez sentimos, al menos yo, sentimos a los representantes más cercanos a la gente, sino que también ha habido una resignificación y una visibilización de las minorías que por mucho tiempo fueron totalmente invisibilizadas, ¿no? Ignoradas y además violentadas, ¿no? Entonces yo creo que eso, pues justo, lo decíamos al principio y lo decimos nuevamente, no lo van a entender porque no están familiarizados con esa forma de hacer las cosas. Bueno. Sí, claro, o sea, yo creo que personajes como estos que se han dedicado a ser voceros e intelectuales orgánicos, pues de lo que es la oposición reducida, en lugar de seguir jugando con estos números engañosos y la estadística a medias, deberían concentrarse en pensar en la derrota del proyecto político que enarbola, en de verdad jugar ese rol de intelectuales, de asesores y pues encaminar a que la gente ya no cree en los alitos, a que la gente ya no cree en los Marquitos Corteses, que la gente ya no quiere ver un cártel inmobiliario y que incluso la gente se da cuenta de la crisis política que estos partidos están viviendo a lo interno, ¿no? Prueba de eso es la carencia de democracia que hay en sus procesos internos de designación de candidaturas. En todo lo que hacen hay opacidad, hay cosas turbulentas, hay manchones de corrupción y la gente ya no está con eso. Además de que son los partidos que buscan representar a quienes constantemente ofenden y ultrajan, ¿no? Entonces, sí, pues, la concentración debería ser en eso. Han votado en contra de todos los programas sociales y son mentirosos. Claro. O sea, y luego van a pedir el voto a la gente diciéndoles, nosotros sí vamos a poner, sí queremos los programas sociales, ¿no? Y más que Morena. Y luego cuando suceden tragedias como la de Poza Rica, se burlan de la tragedia, hacen de la tragedia un circo, les dicen disfrutan los votados y ya los veremos en el 27 y después en el 30 yéndoles a pedir el voto. Y además, rápidamente, me encanta además ver cómo de verdad el pueblo mexicano es tan sensible y tan sabio que ya se capta a los simuladores. Y en el ámbito que tú quieras, cuando tú haces algo tratando de simular algo que no eres, mira, el público, la audiencia y el pueblo es tan sabio pues que lo captan. Volvemos a Xóchitl, es lo que le pasó a Xóchitl, ¿no? Pero tenemos otro video de Carlos Loret de Mola que está hablando sobre un reportaje reciente, bueno, que decirle reportaje es mucho, pero bueno, es una nota que salió en el New York Times, vamos a ver qué es lo que dice. Un día antes de que la presidenta pusiera a los líderes de Morena en el corralito, el New York Times destacó en su portada un artículo donde exhibe la incongruencia de varios de estos políticos. Le puso de título, en México el partido de los pobres es vergonzosamente rico. En la nota se recopilan todos los escándalos recientes de Morena sobre viajes de lujo y riquezas inexplicables. Los ingresos multimillonarios sin declarar de Adán Augusto López, el viaje de Andy López Beltrán a Japón,
el viaje a Portugal del secretario de Educación Mario Delgado, el de Ricardo Monreal a España, la casa de 12 millones de Noroña en Tepoztlán. El New York Times señala que todos estos escándalos han indignado a los votantes de Morena. El artículo incluye varios testimonios de votantes que no se explican de dónde salió tanto dinero. Bueno, sí, yo aquí sí pienso que, desde luego que aquí es una decisión individual de las personas y los actores de la Cuarta Transformación. Yo sí creo que debe de haber mucha congruencia en todos los actores políticos, en su forma de vivir, en los viajes que hacen, en la forma en la que se visten. Yo sí siento que debe haber una responsabilidad y una empatía con el pueblo. Pero de eso a hablar que Morena es el partido de los pobres que tiene a personas vergonzosamente ricas, pues a mí me parece que es una total desproporción de esa crítica, ¿no? Yo sí creo que en donde se creó una oligarquía en nuestro país fue en el periodo neoliberal, en el periodo de Salinas. Ahí se creó la verdadera oligarquía, ahí se creó el gobierno de unos cuantos, 30 familias y un pueblo empobrecido. Lo que vemos hoy es, si acaso, ciertas incongruencias particulares, individuales, Andy, de personas que no aceptan la austeridad republicana o que no quieren vivir bajo estos postulados que son, por cierto, fundacionales del movimiento de la Cuarta Transformación, pero de eso a decir que es un partido con ricos impresentables, claro, pues no tiene sentido. También, y hay que decirlo, una casa de 12 millones de pesos no te hace un millonario en este país cuando vemos las propiedades de estos grandes potentados que sí tienen, no solo aquí, sino en el extranjero, y sin tratar de justificarlo, pues es una desproporción. Claro, y además creo que aquí también es interesante lo que cuando a la presidenta se le cuestiona desde la mañanera, dice, mira, ya son adultos, cada quien sabe lo que hace, ¿no? No se va a poner ella a instruir a cada uno para que tome las decisiones que se supone deberían tomar como un adulto libre y responsable. Pero por otra parte también ver de dónde viene este artículo del New York Times. Exacto. O sea, ¿Y que quién lo está replicando, Loret de esperar, Mola? ajá, y quién lo replica. Entonces, si vemos de dónde viene, es como siempre le digo a mi familia en casa, me muestran un artículo, a ver quién lo escribió. Ah, ya sé quién es. Entonces, saber de dónde viene ese artículo. ¿De parte de quién? Para saber hacia dónde va la tirada, ¿no? O sea, un gobierno de ricos escandalosos, pues vamos a ver entonces Felipe Calderón, ¿no? Y que sigue teniendo yates, que sigue teniendo de todo y que nos podemos profundizar en todo, ¿no? Pero ver de dónde viene el artículo más que nada. Sí. New York Times. No deja de ser doloroso ver algunas cuestiones que están sucediendo al interior del partido, Por pero yo supuesto. sí creo que, como dice la presidenta, como ya son mayores de edad, también ellos se van a enfrentar al pueblo, ¿eh? Claro. O sea, cuando llegue Adán Augusto en unos años y quiera seguir participando, el propio Noroña, otros más, la gente los va a medir, Exacto. ¿no? Conforme vaya viendo, no, pues no me gustó que seas así o que no seas o no vivas en la justa medianía y entonces pues, a lo mejor no te va a dar el voto. Todos ya están ahora como que ante el ojo del pueblo, Mali. O sea, nadie se va a escapar del juicio del pueblo, ¿no? Sí, justo, y estos personajes, o sea, a ver, el New York Times es un medio, es un periódico, bueno, un medio en general que, pues, sus fines o sus intereses, pues, son súper imperialistas, ¿no? Entonces, para empezar, o sea, ¿cómo no lo vamos a tomar en serio? No es una opinión objetiva y no es una opinión sin tampoco un interés de por medio. Justo, ¿quién lo replica? Pues Loret de Mola. Sí, yo creo, estoy muy de acuerdo contigo, creo que el proyecto pues tiene muy bien definida sus valores, de hecho es como que la base del movimiento, claro, los valores, sí, el no mentir, no robar y no traicionar, entre otros, y creo que a las contadas figuras que hoy podemos señalar que no están viviendo bajo la justa medianía, bajo la austeridad republicana, pues son contadas, ¿no? Y que justamente el pueblo purifica y será el mismo pueblo quien en 27 de 2030 pues estarán ahí pues castigándolos o no. O no, porque exacto, es que también es eso, es muy probable que también la gente diga no, sí, porque veo otros elementos en esa persona y no me interesa, claro, que tenga una casa de 12 millones. Claro. O sea, eso también es importante. Ahora, también, antes de irnos a la pausa, Arlene, ni juntos estos personajes, 4, 5, 6, lo que ustedes quieran, van a juntar el dinero que juntaron las oligarquías en el periodo neoliberal. Los empresarios que hoy son ricos, como Salinas Pliego, antes de Salinas no aparecían en la lista de Forbes. Después de Salinas de Gortari, aparecieron en la lista de los más ricos del mundo, del país primero y después del mundo. Ninguno de estos personajes, ni Adán Augusto, ni Noroña, ni Mario Delgado, juntos van a ser oligarquía, ¿eh?
ni potentados en este país. Así que tampoco hay que exagerar. Y hay que señalar algo, ¿no? O sea, está bien que todos estemos hablando sobre las incongruencias y que no aprobemos este tipo de vida de la opulencia, pero hay que ver quién lo señala en estos momentos. Estamos hablando de uno que incluso el presidente lo retó a intercambiar bienes y dijo, espérate que ahí no le entro, que tiene casas en el extranjero, que se enriqueció, como bien decías, de todos estos procesos de desfalco al pueblo y que además es bueno que señalemos a las personas, pero también hay que ver que no estamos en los otros tiempos, ¿no? Donde se señalaba y el presidente salía luego a cobijarlos y a respaldarlos en eventos públicos. Ahorita estamos viendo que que hay inconformidad de la gente, que es señalado y que la presidenta, si bien la distancia no fue marcada al propósito, pero sí se nota que hay referentes que cumplen con todos estos principales ideales del movimiento de la Cuarta Transformación y que quien no, solitos se van a ir segregando, ¿no? Sí, eso es importante. Muy bien, pues vamos a pausa. Vamos a una pausa. Regresamos. Pareciera ser un mensaje de fuerza, inclusive acarreando a miles de personas para poder llenar el Zócalo, porque es de acarreo. No es como la marea rosa, no es orgánico. Es a camionazos. Sí. Es a camionazos. Pero lo que trataron de escenificar es un mensaje de fuerza y lo que en realidad, en mi opinión, envían es un mensaje de debilidad, sí, de inseguridad, de incertidumbre en relación al lugar que guarda la administración, inclusive, como dice Betty, el jefe del clan, porque todos los mensajes son defensivos, son mensajes de que está amenazado el jefe de todo el grupo y entonces hay que de alguna manera protegerlo. La marea rosa orgánica, dice Claudio X González, y yo no sé entonces por qué no sigue habiendo manifestaciones de la marea rosa, ¿no? Si de verdad estos son acarreados y entonces es como un montaje el apoyo que tiene la presidenta, pues entonces se tendría que ver reflejado en las manifestaciones de ellos. Pero ¿hace cuánto que no sale Claudio X González a las calles? Claro, además, ¿orgánica de dónde, no? Si todos los actores principales de ese pseudomovimiento surgen de lugares donde debían ser neutros, apartidistas, ¿no? Como Lorenzo Córdoba, José Woldenberg, que han sido sus principales voceros, la propia Xochitl Gálvez, ¿no? Que se supone que la marea rosa es un tema de ciudadanía alejada de los partidos políticos y bueno, vemos a estas figuras rancias siempre encabezando pues estos movimientos que justo como ellos están acostumbrados a tener ese nulo poder de convocatoria y de organización, les sorprende y no encuentran otra respuesta que llamar a acarreados a la movilización que se hace en el Zócalo y que muestra sobre todo el respaldo popular que tiene la presidenta Claudia Sheinbaum, ¿no? Que no es para menos y que además durante el mensaje que ha dado en el Zócalo pues ha respaldado, más bien reforzado estos mensajes de soberanía, de defensa a México y de respeto al pueblo, ¿no? Y sobre todo a garantizar la continuidad de un proyecto de transformación y de programas sociales que han ayudado al país al grado de que salieron 13 millones de la pobreza y solo por mencionar uno de los cuantos logros, pero se sorprende. Y luego te sorprenden también de por qué gana Morena, de por qué las mujeres votan más por Morena o por la 4T que por ellos. O por la primera presidenta mujer, ¿no? O los trabajadores, o sea, y les llama a la gente del pueblo acarreados. Es que aparte, yo diría, bueno, ¿en dónde está la marea rosa ahorita? ¿Quiénes son? ¿Qué estudiaron? O sea, que se presenten, porque realmente el apoyo a la presidenta está ahí, que lo podemos ver en cifras, lo podemos ver en números, en encuestas, en la popularidad que tiene a nivel mundial, ya no digas aquí en México, a nivel mundial el liderazgo que tiene. ¿Quiénes son la marea rosa? ¿A quién están representando o en dónde están? Y además un movimiento que convocó a las personas engañándolas. Ajá. Porque cuando les preguntaban a la gente de la marea, lo tuvimos aquí, lo exhibimos mucho en ese momento, cómo la gente se le preguntaba, oye, ¿tú estás de acuerdo en que se bajen los recursos al INE, en que se democratice más tal cosa? Ellos decían que sí. Ahí andaba Laura Zapata, ¿no? También. No, bueno, todos ellos. Sí. Entonces, pues es como también el engaño de la gente que se les convocaba para supuestamente defender la democracia. Los engañaron prácticamente. Sí. Una completa simulación y una completa, pues me parece
parece que justo como jugaron esta caricaturización de Xóchitl Gálvez cuando quisieron asemejar un personaje cercano al pueblo, con raíces indígenas y demás, lo mismo, ¿no? Con sus convocatorias de la Marea Rosa y de otros varios movimientos que han también muy similar a lo que hace no mucho hizo Alessandra Rojo de la Vega, de la V, con su llamada Resistencia, ¿no? Que también por ahí salió un clip que ni sabían a qué se están resistiendo, pues ni sabían, o sea, ¿por qué se llaman Resistencia, no? O sea, no puede, pero bueno, a mí me da mucho gusto. Lo único que me da mucho gusto es que pues por primera vez también se están reconociendo también públicamente que pues la presidenta no solamente cuenta con el 80% de la aprobación, sino que también sí es una muestra de músculo político, pero no está mal porque es como a ver, es una presidenta profundamente respaldada por el pueblo y cada vez que nos convoque al Zócalo, el pueblo ahí va a estar. Y lo hizo en marzo también con el tema de los aranceles y lo hizo hace 2 semanas. Entonces, a mí me da mucho gusto que por fin sean capaces de ver más allá de lo que quieren ver o de sus realidades tan limitadas y entiendan y además verbalicen que sí hay un respaldo popular muy amplio. Bueno, es que también les duele que sea una mujer la que muestre músculo, claro, ¿no? Vienen y entonces, muchas cosas allí. Es muy misógino y muy machista el que sea ahora una mujer y que muestre ese músculo político, social, ese respaldo, les duele mucho más, ¿no? Más ante esas porque es intentonas mujer. y que levantan la mano para pedir que Estados Unidos venga a jalarle las orejas a México como estaban acostumbrados, ¿no? Y que justo es este respaldo popular que también no ha permitido todo ese injerencismo. Y otra cosa más que me gustaría decir, hay que recordar de dónde viene la Marea Rosa. Primero estaban defendiendo al INE, ¿no? Y después como el INE, según ya es su enemigo acérrimo, después también usaron a la gente para defender la reforma judicial y luego también la engañaron para salir a defender otras cosas. Puros y es engaños. eso. Puros engaños. Puros engaños y puras simulaciones también. Sí. Y bueno, pues ver el respaldo que ha tenido la presidenta y que lo seguirá teniendo. Y que les ha dado clases, ¿no?, de dignidad y de diplomacia. Así es. Bueno, pues también Adela Micha enloqueció. Ay, Enloqueció Adela ¡Ah, Micha. Adela Micha! Vamos, no eres paje. Enloqueciste. Vamos a verlo. Pero lo peor de todo no fue eso, sino que entregó a los jóvenes al camino de la violencia y de la muerte. Fortaleció como nunca las Fuerzas Armadas, pero al mismo tiempo decidió no combatir al crimen organizado con su absurda política esta de abrazos, no balazos. Y de esa manera consiguió que miles de jóvenes no tuvieran más opciones en la vida que dedicarse a la violencia. Es una completa absurda y totalmente una mujer ya enloquecida, porque es justamente este sexenio en donde ha puesto a los jóvenes como centro del presupuesto público. Fueron 127,000 millones de pesos de inversión pública para los jóvenes en el sexenio de Andrés Manuel López Obrador, que continúa con la presidenta y de hecho en esta semana anunció la presidenta 2 programas nuevos para jóvenes, unos a los que tiene que ver con jóvenes que están en algunas zonas de peligro, está poniendo incluso también, va a poner un tipo de deportivos para los jóvenes de alto rendimiento, centros de alto rendimiento para que las y los jóvenes vayan ahí a entrenar, pasen las horas entrenando, capacitándose. Y bueno, a mí me parece que es también este absurdo. Ahora resulta que fue con Andrés Manuel que se llevó a los jóvenes a la desesperación, a la postración y a que se enlistaran en las filas del crimen organizado. Eso fue en el periodo de Calderón. Exacto. Y además, sí, como me lo mencionas, ver los espacios que también se abrieron, incluso en Ciudad de México, desde que estaba la doctora Claudia con Pilares, y ahora que se continúan también con las utopías, que son espacios para que se pueda acceder a una educación que por muchos años fue meritocrática y que había incluso becas para niños talento, que solamente era para unos cuantos, como bueno, la visión eso fue que de ellos Brad, tienen. Eso fue de Brad, por cierto. Las becas de los niños sí, talento. Lo de los niños talentos es de Brad. Ah, sí, mira, eso de hecho, me cuando se va Ajá. Brad, viene Claudia, y justamente Claudia lo que hace es, bueno, no viene Claudia, llega Mancera, ¿no? Y después llega Claudia y lo que dice es, a ver, esto de los niños talento es también hacer como a unos sí y otros no, Ajá. ¿no? Y entonces la educación y
y los derechos son para todas y para todos los niños. Y entonces ahí cambia el paradigma. Las Pero eso fue de Rosario Marcelo. Castellanos. Entonces se abrió muchísimo este acceso a la educación, se regresó el derecho a la educación, que es pilar básico para que los jóvenes puedan encontrar otras herramientas y otros espacios de vida y de vida profesional. Sí, a ver, ¿no? antes de ir al siguiente, Mal. Pues yo creo que hay cero evidencia de que la política de abrazos no balazos sea una política que no funcione, ¿no? Definitivamente Adela Micha no comprende que la problemática de pues el narcotráfico y cómo eso atraviesa a los jóvenes sobre todo, pues es un problema estructural, es decir, que no nació en el 2018, no nació hace 7 años, ¿no? Justo como lo mencionas, pues esto comienza desde el periodo, que empieza el periodo neoliberal o que se asienta el periodo neoliberal en el país, que es desde 1988 y que entonces justamente se va desmantelando el Estado, dejando sin oportunidades a los más jóvenes, ¿no? Los segregaron llamándoles ninis, los castigaron, también los criminalizaron. Había una profunda criminalización hacia la protesta y hacia los movimientos estudiantiles y juveniles, ¿no? Les negaban el acceso a las universidades, Sí, a las prepas. Desde el 68, sí. Entonces, ¿qué alternativas y qué alternativas y qué oportunidades construían realmente para los jóvenes? Ahora, como respuesta, a partir del gobierno de Andrés Manuel López Obrador, pues sí es una atención a las causas, ¿no? Que se empiezan a emplear políticas públicas como esto, como los pilares, cuando nuestra ahora presidenta era jefa de gobierno, que es una capacitación para el trabajo, Hermoso, artes y oficios, con los programas de Jóvenes Construyendo el Futuro, y ahora las y los estudiantes desde la educación básica ya cuentan con esa universalización de un programa que les va a ayudar a no desertar de sus estudios, ¿no? Y, perdón, también veo mucho, por ejemplo, en redes sociales cómo critican tanto, por ejemplo, esta cuestión de prohibir los narcocorridos, ¿no? Igual no es un poco ignorancia de no conocer cómo pues esas narrativas van construyendo que seamos una sociedad en general violenta, normalizar, y que aspiremos o que nuestros jóvenes a faltas de oportunidades, ¿no? Que a poco va mejorando, pero que por supuesto que todavía falta, pues su mayor aspiración desafortunadamente les dejaron ser pues pertenecer al crimen organizado, ¿no? Sí. Bueno, lo del periodo neoliberal es terrible, desde el desmantelamiento del campo mexicano. Ahí las familias que se dedicaban justamente a sembrar para los alimentos y todo eso, lo que vemos es que se tuvieron que ir a, pues prácticamente sembrar amapola, sembrar droga, porque no les quedaba de otra, y eso no empezó en el 2018, viene de un periodo de desmantelamiento de muchas cosas. ¿Y qué decía Adela Micha en estos tiempos, no? También era parte de todo este entramado de montajes y de la maquillación de cifras que se hacían, que si bien ahora no se maquillan y también por eso tenemos como más contundencia del fenómeno, también hay que hablar de algo como muy importante, ¿no? Sobre esa batalla cultural que se está dando para volver a introducir a los jóvenes en la cultura, en los valores de México que se vieron minimizados y destruidos con el neoliberalismo, ¿no? Que no solo es esto de atender a las causas, que debo decir que al presidente Andrés Manuel López Obrador, ese fue la tarea fundamental, pacificar al país, y cómo lo hizo por medio de la atención a los jóvenes, fue la columna vertebral de que hoy las cifras de homicidio y demás crímenes de alto impacto se vayan reduciendo, y ahora vemos un incremento. Parece que el 2026 va a ser el año de los jóvenes, ¿no? Con todos estos programas. De pagar la deuda histórica que tenía el Estado con los jóvenes. Sí, a quienes. Eso fue lo que se empezó a pasar desde el 2018 y ahora continúa con la presidenta Claudia Sheinbaum. Y como los programas van a ser focalizados, justo porque también hay ese reconocimiento de que ya no es un problema generalizado, ¿no? Sí. Ya estamos reduciendo esos impactos. Muy bien, pues vamos al siguiente video de Lozano, porque también, pues, en esto de la tragedia, Sandy, que ya hemos platicado, pues los políticos nada le toman a bien a la presidenta. Si va al lugar del desastre, mal. Si no van, mal. Ya está mal. Si le reclaman, entonces, si ella pide poco de respeto, también mal. Vamos a ver lo que dijo Javier Lozano. Y además se fijaron en el detalle, no se baja de la camioneta, quiere que todo el mundo se calle, que le escuche, no se callan, ya me voy. ¿Y quién está detrás de ella? El ejército. El ejército. Fíjate nada más las imágenes, fíjate el lenguaje. Oye, hay que reconocerle que fue. Porque López Obrador nunca se atrevió a hacer una cosa de estas. Porque estoy cuidando la investidura presidencial, no la voy a arriesgar. Esta sí la arriesgó y así le fue. ¿Qué no sabía que la gente estaba encabronada y que le iba a hacer este tipo de reclamos? ¿No se imaginó?
Oigan, por cierto que ahí en este reclamo hay un estudiante que supuestamente le está diciendo a la presidenta, o le está reclamando a la presidenta, pero hoy se sabe que este personaje es militante del PRI. Claro. Sí, y además con una mentira, porque Claro. se dijo que había 192 estudiantes de la Universidad de Veracruz desaparecidos o atrapados y que no había hecho nada el gobierno, lo cual es una mentira completa, ¿eh? No existe esas cifras. También otra mentira que decían es que no avisaron con tiempo ni la suspensión de clases. Hay un boletín oficial en donde desde el 8 de octubre hay una suspensión de clases de todos los niveles de educación en el Estado. Entonces, a mí sí me parece que es muy importante ver estos matices que ellos no van a decir. Y por el otro lado, el que la presidenta haya pedido respeto y que haya estado ahí el ejército, qué bruto es este hombre. Claro que estaba el ejército, porque Pero el por ejército supuesto, es el que hace encargado. DN3, que es el que opera cuando hay este Un tipo de desastre desgracias. natural. ¿Con quién quería que estuviera atrás la presidenta, no? O sea, era normal que estuviera ahí los militares que estaban auxiliando. O el miércoles pasó un video la presidenta de cómo el secretario de la Marina está hablando con la gente, ayudándole a las personas, orientándolas, haciendo lo de los registros. Esa es la transformación también de la vida pública del país. Y claro que hay personas que reclaman, y creo que esto es legítimo, que la gente reclame a sus gobernantes, que la gente le diga, oye, está pasando esto y no estás haciendo esto, es de lo más normal. Pero de eso, a quererle gritar a la presidenta, de querer humillarla a la presidenta, a mí sí me parece que la presidenta hizo muy bien en pedir el básico respeto, porque ella no se negó a escucharlos, Ella estaba ahí escuchándolos. A ver, lo que yo quiero aquí también resaltar es que este tema, y siempre que hay un desastre natural, los carroñeros, los buitres, no tardan en llegar. Obviamente, este clip era pero oro puro para ellos, Claro. ¿no? Lo iban a explotar y estirar lo que más pudieran. A la presidenta se le ha señalado por el signo que hizo, que le hace así a la persona. Y si tú te pones a analizar el clip, lo que le dice es, escúchame, escúchame. Un poquito nada más de sentido común. Cuando tú le haces a una persona esto, no es cállate, es escúchame, por favor. Que además lo que la presidenta decía, a ver, déjame escuchar a los demás. Ajá. Porque no, o Le sea, estaba gritando mucho, ¿no? Sí, Le porque estudiante. llegó estudiante militante del PRI que empieza como que a gritar y no dejaba que las demás personas que estaban ahí para justo expresarle, pues, claro, su dolor ante la tragedia a la presidenta también se expresaran. Entonces realmente no fue ni un símbolo de autoritarismo ni nada como lo quieren hacer ver. Con el ejército ahí atrás. Sí, claro, por supuesto, que porque dicen, el ¿no? ejército es quien está encargado de atender un desastre natural, ¿no? Sino que era ver. Todos tienen derecho a hablar y quiero escucharles a todos. Entonces, si te callas y me permites escuchar a Pero los sí demás. detectó que este personaje iba A reventar. a reventar, Claro, ¿no? O sea, reventar, la era un presidenta porro. lo sabía muy bien. Claro. Sí, iba a eso y por eso le pidió que dejara justamente escuchar a las demás personas. Que las demás personas también estaban reclamando, Claro. pero no de manera grosera. exacto. Estaban Sí, hablándole. Y que rescato mucho lo que comentas de que, claro, la petición es legítima. Sí, por sin duda. supuesto, sin duda la petición es legítima. Pero si hay personas como este personaje que van justamente con una intención, que esperaban sacar esa nota. Claro. Y que por supuesto, al tener esta respuesta, la presidenta siempre ha sido muy elocuente, muy tranquila en sus discursos. Sí. Cabeza fría, como lo ha Pero dicho no se ella. deja, Claro. Se deja. de este tipo de asuntos, sobre todo cuando se está Y dando lo cuenta identifica que van perfectamente. justamente a reventar y a provocar, ¿no? Además de que fue completamente descontextualizado el video, ¿no? Porque aquí dice este personaje, el saco de pus, que ni se bajó de la camioneta, que se arriesgó, que la gente ya estaba muy enojada. Y la realidad no es otra, ¿no? Que incluso la presidenta comparte cómo le han ofrecido comida, cómo la reciben a pesar de que es gente que probablemente se quedó sin nada, ¿no? Además de que o sea, hasta el presidente Andrés Manuel López Obrador y ahora con la presidenta, no habíamos visto un mandatario que se acercara, así como también lo hizo el secretario de Seguridad, bueno, el secretario de Marina. Ahí estaban al pie del cañón cumpliendo con todas las demandas, y que si bien se entiende la desesperación de la gente, creo que esa dar cara al pueblo de manera inmediata, los comités no han cesado las reuniones diarias, eso es lo importante, ¿no? Y cómo decir que no se bajó si estaba ahí caminando con la gente. Sí, ¿no? sin duda alguna, sin duda alguna. Pues bueno, el tiempo ya se nos está terminando y tenemos que hacer una pausa y regresamos para el fin.
La presidenta Sheinbaum, creo, ha sido muy poco generosa con la lucha del pueblo venezolano, con María Corina Machado, y vuelve a ser muy poco generosa esta mañana con una noticia que seguramente ya le avisaron. Ha llenado de alegría, de esperanza a prácticamente todos los movimientos democráticos. No puedes pasar 5 segundos sin humillarte solo. Es un personaje, yo te diría dentro de todo esto, es un personaje de luz. María Corina Machado es un personaje de luz. Les traigo amor. La presidenta no reconoce liderazgos de personas tan importantes como María Corina Machado. Nunca me había divertido tanto. Claramente le quieren dar un premio a alguien que ha luchado por la democracia, en un momento donde la democracia, tú lo sabes, se está viendo amenazada en todo el mundo. Y en todo el mundo aquí, por desgracia, tengo que incluir a México. ¡Ay, qué interesante, March! Cuéntamelo todo. Hoy triunfó la libertad. María Corina Machado, la valiente mujer, ¡Oh! No, digo... Bueno, pues ahí está lo que sucedió Ganso, con lo del ganso. Nobel. Ya no nos va a dar tiempo de comentarlo, pero Claro. sí de invitarles a todas y a todos los que nos están viendo a que asistan este próximo domingo 19, es decir, mañana. Mañana 19 a las 14 horas, ¿verdad? a las 14 horas en la Feria Internacional del Libro, en el Zócalo, y vamos a estar abrazando toda esta hermosa familia que hemos construido por años. Ya son años que llevamos en este Sí. espacio de mucho corazón y de mucho trabajo legítimo. Son dos, el foro 2, que es el foro de Sor Juana Inés de la Cruz. Ahí vamos a estar, Se tomen fotos con nosotros. Va a estar Sandy, va a estar Sí. Malinali también, los invitamos a que vayan. También va a estar, bueno, la gente de Aunque usted no lo vea, todo el equipo de colaboradores. se va a Así que poner bueno, pues se va a bueno. poner muy bueno. Y pronto tenemos una sorpresa para los premios Sorpresota, Gárgola. sorpresota. Se vienen cositas. Pendientes Se vienen del cositas. programa, pendientes de las redes sociales. Mi querida Arlene, gracias por haber estado con nosotros. Gracias, para mí siempre un gusto. Mi querida Sandy, nos vemos el próximo Gracias, sábado. Yona. Gracias, chicas. Mali, querida, gracias. Abrazos, no balazos. Abrazos, no balazos, aunque no les guste. Gracias, mi Aunque nombre es no lo Jonathan Pérez. entiendan. Nos vemos la próxima semana.